Y ahora sí, ya nos encontramos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide, siendo esta nuestra tercera transmisión, así que si es tu primera vez aquí y quieres comenzar esta historia desde el principio, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026 a lo largo de estos otros vecinos. Así que igual, hay bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Pero bueno, si no es tu primera vez aquí y has estado siguiendo la historia desde el principio, gracias por la compañía. Considera de una vez darle like y suscribirte si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas de esta y de futuras transmisiones. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a estar retomando con el capítulo 18. Vamos a ello. Me desperté el miércoles por la mañana después de un sueño de apenas 2 horas. Mi mujer parecía haber dormido incluso menos. Al levantarme me la encontré sentada en el Nure-en con la mirada perdida en el infinito. Fuimos al jardín a recoger flores de ciruelo, laureolas y narcisos. Parecía deshabitado, como si perteneciera a otra casa, inerte, al margen de toda vida. Esa fue al menos mi impresión. Saqué muchas fotos con la esperanza de capturar la sombra de Chibi en alguna de ellas. Esperé hasta las 9 y llamé por teléfono a los vecinos. No respondió nadie. Volví a marcar en vano el mismo número muchas más veces. Pasadas las 11 la mujer contestó finalmente. Le pido disculpas por importunarla. Me imagino que estará usted pasando un mal momento. No, soy yo quien debe disculparse, pero ¿podríamos pasar a dejar unas flores? Lo siento, ya le llamaré. La débil voz de la mujer me llegó entre dos suspiros. En absoluto era la misma que me había explicado los hechos el día anterior. Su voz era ahora un sonido que fluía sin matices, y no daba la impresión de ir a cambiar. A pesar de no ser más que un murmullo, sonaba glacial. Aprecié la aspereza de una decisión tomada tras una noche de insomnio. No iba a flaquear. Las flores se quedaron suspendidas en el aire. Parece que no podemos visitar su tumba. Mi mujer rompió a llorar. Al darse cuenta de que le impedían emprender el camino que le iba a permitir unirse de nuevo a Chibi, se apoderó de ella una enorme agitación. Nos pusimos de puntillas detrás del cobertizo de la parte sur, pero no solo no alcanzábamos a atisbar el pino, sino que el jardín entero de los vecinos resultaba invisible. Las flores del ciruelo, las lauriolas y los narcisos acabaron en un rincón de la habitación del tatami, encima de la caja que había sido su cama. Me sentí en la obligación de explicarle a la vecina que de ningún modo habíamos obligado a nada a Chibi. Él siempre vino por voluntad propia y de igual manera se quedaba a dormir con nosotros. Siempre le dejamos libertad absoluta. Nos cuidamos incluso de no tocarle si era ese su deseo. Sí, estaba convencido de que debía decírselo. Había empezado a publicar un ensayo por entregas en una pequeña revista de tirada limitada. A lo largo de las páginas daba cuenta de algunos detalles de nuestra relación con Chibi. Introduje en el buzón de los vecinos 2 o 3 ejemplares, además de una carta de explicación. Éramos incapaces de comer nada. La última vez que mi mujer dejó en la escudilla de Chibi un trozo de pescado fresco, él ya estaba muerto. Darse cuenta de eso la trastornó. Traté de calmar su desconsuelo. Se me ocurrió que mudarnos a una zona demasiado alejada sería otro motivo de disgusto. Por otro lado, un lugar lo suficientemente cercano como para que el gato pudiera ir y venir a su antojo ya no tenía sentido. Decidí que fuese donde fuese, al menos teníamos que ver el gran olmo. En aquella zona residencial todas las casas eran de 2 plantas, lo cual permitía ver su exuberante follaje desde cualquier sitio, incluso el pie del árbol si se trataba de la planta alta. El olmo tenía una historia. Bajo el pino joven que crecía a su abrigo yacía un ser pequeño como una perla. Si mi mujer era capaz de pensar en eso al contemplarlo desde la ventana, quizá podríamos abandonarse a un olvido que llegaría lentamente. Fui a la biblioteca a consultar algunos textos generales de geometría y empecé a estudiar cálculo de ángulos. Encontré un gráfico que explicaba de una forma muy sencilla los sistemas utilizados por los antiguos. El método era el siguiente. Cuando la longitud de la sombra de un objeto coincide con la altura de la persona que lo está midiendo, la longitud de la sombra de la persona sirve para calcular la altura del objeto.
Otro método consistía en plantar un palo junto a la sombra proyectada por el objeto que se mide. Seguidamente se trazan los triángulos imaginarios formados por ambas sombras. La proporcionalidad entre la longitud del objeto y la del palo en relación a sus sombras permite deducir la altura. Tanto el uno como el otro eran métodos aplicables al caso del olmo, a condición de que me levantase al amanecer, cuando la luz llegaba del este. Era de suponer que gracias a este sistema, Tales de Mileto pudo calcular la altura de las pirámides, pero para lograrlo tuvo que lidiar con una dificultad añadida: medir la longitud de la sombra a partir del centro de la base. Me enfrentaba al mismo problema. En efecto, ¿cómo medir a partir del centro del árbol? La dificultad se solventaría si usaba un plano de agrimensura preciso, de esos a escala alzados con extremo detalle. Al conocer la altura exacta del olmo, podía entonces imaginar el emplazamiento del apartamento, así como la ventana desde donde poder contemplarlo. También podía hacerme con un mapa topográfico de la zona con las alturas de cada elemento y trazar un triángulo imaginario. Como, obviamente, ni la ventana ni la escasa altura de los edificios del barrio producían sombras, me veía obligado a recurrir al siguiente método: señalar la altura a medir, medir el ángulo formado desde ese punto con el brazo que lo señala horizontalmente y determinar así la altura del triángulo y la longitud de sus lados. Por último, solo quedaría por calcular la altura de los ojos del observador. Si se interponía un obstáculo en la línea recta que unía la copa del olmo con la ventana de la futura casa, ya fuesen construcciones, vegetación o cualquier otra cosa, si quedaba en la línea recta entre la casa y el olmo, el árbol no sería visible desde la ventana en cuestión. Por tanto, tenía que asegurarme exactamente de las dimensiones de la colina, por definir los emplazamientos desde los que el olmo era visible. Si me volqué en ese proyecto fue sin duda para intentar diluir la tristeza y la pesadumbre que impregnaban el aire que respirábamos. Debo admitir que el estéril cálculo de ángulos nunca tuvo lugar. El repentino impulso por aplicar aquella idea imaginada por los antiguos no tuvo otro resultado que el de hacerme dar vueltas, perplejo. No tuvo más sentido que el de saciar mi sed de consuelo. Capítulo 19. A partir de cierto momento comprendí que había cometido una imprudencia al dejar que los vecinos leyeran lo que había escrito. El ensayo por entregar era un texto breve redactado con una pretendida objetividad, aunque si lo analizo desde la perspectiva de sus consecuencias me doy cuenta de que en realidad constituyó el primer bosquejo de esta novela, el primer intento por plasmar en palabras la aparición del gato, el inicio de nuestros juegos. Una vez introduje en el buzón la revista donde lo había publicado, me vi obligado a admitir que los siguientes episodios quedarían bajo supervisión de la casa de al lado. Mi inadvertencia no acabó ahí. Debería haber comprendido que a la mujer, en un momento de profundo dolor por la pérdida de un ser del que hablaba como un niño, la brusca revelación de que existía una parte desconocida en la vida de ese niño le iba a impedir sentir compasión por las lágrimas de otra madre, dejar que entrara en su jardín con el pretexto de depositar unas flores sobre la pequeña tumba. ¿Cómo podíamos pretender que compartiera su pérdida con nosotros? Me esforcé por comprenderla, y si no se me había ocurrido hacerlo antes no fue más que por falta de madurez. En el transcurso de los meses siguientes envié a la revista un texto en el que explicaba mi decisión de poner punto final al relato, decisión por otra parte que sabía irrevocable. En la novela se corresponde con el momento que se extiende desde el final de las visitas de Chibi hasta la noticia de su muerte. Aunque se trataba de una revista pequeña, le editaba un importante editorial que la ponía a la venta en determinadas librerías. Si la vecina, una mujer educada, no había vuelto a dar señales de vida, debía de ser porque estaba indignada. Nos habíamos convertido en el objeto de su cólera y de su resentimiento. Leer un texto que reafirmaba sus sentimientos solo sirvió para complicar las cosas hasta el extremo. Al menos eso fue lo que pensé. Habernos ocupado del pequeño animal con tanta ternura, sin que nadie nos hubiera dado permiso. ¿Era esa la razón de su enfado? ¿Cómo era posible que el afecto compartido por un mismo ser amado pudiera transformarse en resentimiento? Si todo se reducía a que no nos habíamos dado permiso, ¿qué habría ocurrido si se lo hubiéramos pedido? Los gatos que salen de las casas no dudan un instante en cruzar fronteras que solo existen para los humanos.
Es posible que la publicación del texto generase en los vecinos el sentimiento de que el objeto de su amor había sido usurpado. Sí, quizás era ese el verdadero motivo de su indignación, pero incluso en ese caso, escribir en absoluto puede entenderse como una apropiación. La escritura también franquea sin distinciones los límites de la posesión. Al empujarla hasta el límite de lo expresable, ¿no serviría al menos para purificar esa tensión que flotaba entre los vecinos y nosotros? ¿Para derribar unas tras otras todas las barreras que nos separaban? Fuimos a ver un piso situado a unos 700 metros en dirección sur, pero su orientación impedía la vista del olmo, y regresamos con la cabeza gacha, abatidos por el desaliento. Ocurrió ese mismo día. Enfilamos por el callejón del relámpago en dirección a la puerta del jardín y nos cruzamos con un hombre vestido con ropa de diario que caminaba con las manos metidas en los bolsillos. Mucho antes de llegar a su altura, nos lanzó una mirada hostil. A medida que la distancia entre nosotros disminuía, se mantuvo firme sin apartar la vista. En el momento de sobrepasarle, su mirada fue la de un asesino. Ya en casa mi mujer suspiró. «¿Pero por qué?» Me explicó que aquel hombre era el marido de la vecina. Nunca antes nadie le había dedicado una mirada tan cargada de odio. Me contó que cuando era pequeña su perro se iba de paseo él solo de vez en cuando. Un vecino al que le gustaban mucho los perros se hacía cargo de él, le cuidaba. Aquel recuerdo grabó en su memoria un sentimiento de reconocimiento y deuda hacia quien velaba así por la libertad de aquel animal al que ella tanto quería. Queríamos tanto a Chibi. ¿Por qué razón nos odian? Solo le hicimos bien. Ni siquiera llegamos a tenerle en brazos. Es posible que el marido de la vecina se hubiera preocupado por otra cosa. ¿Qué? ¿Por ejemplo? No sé. Imagina que está acribillado de deudas, que ha recibido el último recibo, que el interés ha aumentado tanto que no ve la forma de pagar su crédito. Está acorralado, atormentado, ve enemigos por todas partes. ¿Entiendes? Sí. Creo que tenía cara de que le sucedía algo así. Cuanto más disparates dijera, más la consolaría. Esa era la idea, un sinsentido por mi parte. Abrí la ventana del baño y me metí en la bañera. El agua del pozo que utilizábamos para bañarnos dejaba la piel suave. Ya me había dado cuenta antes de la muerte de Chibi. Aquel gato que no era nuestro estaba siempre impoluto, pero en cualquier caso a mí me resultaba imposible pensar siquiera en darle un baño. Protegido de miradas indiscretas, solía dejar abierta la ventana, y mientras me frotaba de pies a cabeza, Chibi se acercaba sigiloso por la espalda. Con el cuerpo humeante canturreaba una canción caprichosa en la que me mofaba tiernamente de él. El onsen de la colina de Chibi, el pequeño gato Sansuke, que se limpia la espalda y se da la fuga con la primera gota. El agua del estanque del jardín se había aclarado después del equinoccio de primavera. Un zorzal rollizo hacía allí sus abluciones. Un minúsculo carbonero vino a imitarle. Se sumergía en el agua para emerger más tarde y volver a sumergirse de nuevo en un juego sin fin. Capítulo 20. La ausencia del gato transformó el jardín en un paisaje sin alma. Me sorprendió constatar cómo la mirada es capaz de engañar con colores un lugar, o por el contrario, despojarlo de ellos. La primavera alcanzó su cenit y antes de darnos cuenta teníamos el verano a las puertas. Las flores fueron embelleciendo sucesivamente todos los rincones. La abuela, que vio morir a su marido apenas 3 meses después de mudarse a su apartamento de las afueras, telefoneaba a menudo. Nos hacía algunos encargos: recoger un pedido de harina de arrarús en la pastelería del barrio en la que compraba desde siempre, ir a buscar su medicina para la gripe. Ninguno de esos pequeños hábitos habían cambiado. Cuando terminaba con su lista antes de colgar decía: «Sobre todo, no duden en utilizar la casa a su antojo», y reiteraba una vez más su ofrecimiento. Sin duda pretendía resarcirnos de algún modo por la obligación que nos había impuesto de marcharnos antes del final de agosto. Era su forma de disculparse. Nosotros, por nuestra parte, cumplíamos su petición y usábamos la casa principal a voluntad. Pueden usar también la bañera. Ignoraba cuándo la habían construido, pero el pabellón tenía un anexo con una bañera en el que habían practicado una ventana redonda desde donde se podía contemplar la luna. En realidad disponíamos de todas las comodidades, aunque la abuela insistía:
La bañera de la casa principal es más grande y confortante, se lo aseguro. Tenía un recuerdo asociado a ese cuarto de baño con la gran bañera a raíz de algo que había sucedido un año antes. En uno de esos escuetos mediodías de principios de verano, estaba solo en casa y escribía sentado a mi mesa de trabajo. De pronto escuché los gritos de la abuela. Me levanté a toda prisa. Comprendí que las llamadas de socorro provenían del baño. El abuelo, con el cuerpo humeante, estaba medio caído sobre el borde de la bañera. Llevaba puestos una especie de bombachos y trataba de sujetarse desesperadamente. El desamparo parecía haberse apoderado de él. Dudé un instante y al final decidí llevarlo a su cuarto costase lo que costase. Rodeé su cuerpo con mis brazos. Me sorprendió la suavidad de su piel mojada. Quizás fuera debido a su extrema delgadez, sin el más mínimo rastro de grasa, pero aún conservaba una elasticidad y una tersura tales que tuve la impresión de levantar el cuerpo de un adolescente. Sus ojos estaban abiertos. Los labios dibujaban un esbozo de sonrisa que parecía preceder a la pérdida del habla. Era como si la fuerza de voluntad le hubiera abandonado. Tuve la impresión de que su peso se duplicaba. Traté de subirlo a mi espalda, levantarlo como fuera, pero sus miembros no respondían como si estuvieran desarticulados. Sentí como si se hundiera lentamente. Bien que mal le mantuve en vilo como pude en la postura de un luchador de sumo dispuesto al combate, pero no dejaba de preguntarme cómo iba a hacer para salir de aquel embrollo. ¿Era eso lo que se conoce como estar entre la espada y la pared? ¿Entre Escila y Caribdis? ¿Entre dos diablos y un océano profundo? Fuera como fuese, no podía quedarme así y dejar pasar el tiempo. Acuciado por la angustia, escuché el mecánico clac-clac de las tijeras de podar de los jardineros que trabajaban desde por la mañana temprano en el jardín de la casa del lado norte, al otro lado de la calle. Senté a la abuela en la bañera como pude y le pedí a su esposa que tratase de sujetarle. La mujer tenía la frente perlada de sudor. Volé hacia la puerta que daba al sendero y llamé a gritos a los jardineros colgados de las ramas de un árbol. 4 hombres ataviados con amplios bombachos y polainas descendieron ágilmente hasta el suelo, y sin apagar siquiera la radio que escuchaban, entraron uno tras otro en la casa. Después de una rápida valoración, un vistazo fugaz a la distribución del cuarto de baño y el intercambio de unas palabras precisas, cada uno de ellos se hizo cargo de una de las extremidades del abuelo, que seguía apoyado malamente en la bañera. Con sumo cuidado le transportaron a través de la galería hasta la cama que había en la habitación del fondo. Después, como si no hubiera ocurrido nada, se calzaron sus tabis de trabajo, desfilaron por la puerta de servicio y regresaron a sus respectivos puestos en lo alto del árbol. El clac-clac de las tijeras se volvió a escuchar de nuevo. Capítulo 21. El año había cumplido su ciclo casi completo tras la marcha de los ancianos y el mes de mayo tocaba ya su fin cuando la abuela regresó. Los renacuajos se acercaban al borde del estanque haciendo gala de sus minúsculas patas. Era la época en la que el jardín se transformaba en campo de entrenamiento de salto para unas ranas del tamaño de un haba. La señora se había sometido recientemente a una operación de cataratas, y aún convaleciente, no se dio cuenta de aquella agitación saltarina. Tampoco notó la ausencia de Chibi. Sin embargo, nada más entrar a la casa dijo con voz quebrada: «La casa y el jardín están muy bien cuidados. Han sido ustedes muy amables». Su estancia apenas duró 2 semanas. Como era la última vez que volvía a su hogar, tenía la intención de seleccionar los muebles y los diversos objetos de uso cotidiano que habían quedado abandonados, llamar a un chamirilero y deshacerse de ellos. Antes de que todo desapareciera, le pedimos algunas cosas, y ella nos regaló el brasero azul esmaltado del jardín, la vasija de barro cocido que decoraba el tokonoma y una pequeña lámpara de piedra sin pulir. Si no, se lo llevarán todo y no conservaremos ningún recuerdo de nuestra estancia aquí, le dijimos en un intento por justificarnos. En realidad, nuestro único deseo era quedarnos con la pequeña lámpara de piedra donde Chibi se subía a menudo para descansar, que estaba colocada a la sombra de los macizos de flores que daban al lado oeste. Tenía una forma curiosa. Se parecía a esos mochi de Año Nuevo colocados en 3 pisos sucesivos y rematados con una mandarina. En uno de esos días de tiempo fresco que preceden a la estación de lluvias,
Decidimos tomar unas fotos de recuerdo. Coloqué una silla junto a las azaleas y saqué algunas de la abuela sola. Después otras donde aparecía sentada en el engagua junto a mi mujer. La abuela, alborozada, le agarró las manos y las puso encima de sus rodillas. La mujer emprendió el camino de vuelta a su apartamento de retiro a una mañana de principios de junio. Atrás dejaba aquella casa a la que probablemente nunca regresaría, pero la pareja de inquilinos no pudo estar con ella en el momento de la despedida. Era el tercer aniversario de la muerte de I. Se celebraba una ceremonia en su memoria, en un templo antiguo de los alrededores de Saitama, situado en lo alto de una colina. Yo lo había llamado a nuestros amigos, a otros poetas. Quería que fuera algo especial. Honrar la memoria del poeta desaparecido, pero 2 días antes, la muerte repentina de otro gran poeta, mayor que el resto de nosotros, nos hundió a todos en la consternación. A menudo hablamos de tristeza violenta. ¿No será que al mezclarlos, confundimos 2 sentimientos distintos, tristeza e indignación? Alrededor de la muerte de una persona siempre reina la confusión. Se reúne gente abatida que llega de todas partes. Es un tiempo convulso, aunque limitado, en el que se tienen que decidir sobre la marcha muchos detalles imprevistos. Fue en un momento así, precisamente, cuando cometí el error de aceptar presidir la ceremonia durante las exequias que se iban a celebrar ese día. Nos repartimos las tareas entre los amigos. Acompañaríamos al coche fúnebre hasta el templo de Sugamo, y desde allí me apresuraría hacia el lugar que me habían reservado en la ceremonia en memoria del joven poeta. Al menos logré organizar un programa. Esa fue la razón de nuestra precipitada salida de casa. Fue la abuela quien vino a despedirse. Nunca nos había visto con ropa que no fuera la de diario. Se quedó deslumbrada por el kimono de mi mujer. La sujetó por los brazos y le dijo: «Llevas el kimono con mucha elegancia. Estás preciosa». Un instante después añadió con una voz ligeramente cantarina: «No me gustan las despedidas cuando soy yo la que tiene que irse». Nos llevó mucho tiempo encontrar una nueva casa. Comparadas con la que dejábamos, todas nos parecían pequeñas, caras, desprovistas de encanto. Nos dimos cuenta de que en 3 o 4 años el mercado inmobiliario se había convertido en un completo absurdo, y nadie ponía en duda que los precios del terreno iban a seguir disparados, como si ese fuera el orden natural de las cosas. Pedir un préstamo, hipotecarse y especular era todo uno, el pan nuestro de cada día. Los precios, las acciones, todo seguían al alza. Incluso en un barrio tranquilo y residencial como aquel, asistí en una ocasión en que estaba sentado en la barra de un restaurante de sushi cerca de la estación a la charla de una pareja joven que hablaba en voz alta, sin el más mínimo recato, de los sustanciosos beneficios que iban a obtener con la compra y reventa de un terreno, proyecto que a todas luces parecía un timo enorme. Pensé que por mucho que me cambiara de sitio me vería obligado a soportar conversaciones parecidas. Nuestra búsqueda se circunscribía a los límites de un círculo cada vez más amplio cuyo núcleo seguía siendo el Gran Olmo. Suponiendo que nos hubiéramos dejado tentar por la idea de moda, más vale comprar que alquilar. Incluso una lejana periferia al final de cualquier línea de metro habría seguido estando fuera de nuestro alcance. Un día visitamos varias casas acompañados por un joven empleado de una agencia inmobiliaria de Machida. Recorrimos los suburbios que quedaban a 40 minutos del centro, y en el transcurso de nuestras visitas tuvimos la oportunidad de entrever las vidas privadas de unos extraños en bloques de pisos. Una mujer inquietantemente limpia que lo mantenía todo pulcro, asumiendo que pronto vendería su apartamento. La casa de un jugador de béisbol profesional al que no terminaba de llegar su oportunidad en el banquillo. Una casa inundada de peluches por un padre siempre ausente. Fragmentos inesperados de la vida de los otros. De un apartamento a otro ponía toda mi atención para no perder de vista el momento en el que la situación cambiaría y nos brindaría una oportunidad. Maquiavelo, que se embarrancó junto a Leonardo en el improbable proyecto de dominar las crecidas del Arno, escribió un poema a propósito de la fortuna. Y abre cita. Similar a un torrente que se vanagloria, que se golpea con todo lo que encuentra a su paso, eleva el suelo por una parte, lo reduce por otra, transforma sus riberas, su lecho, su curso, y hace temblar la tierra allí por donde pasa. Así la fortuna, en su curso impetuoso, cambia aquí y allá la faz de este mundo. Cierra cita.
¿Había empezado la diosa Fortuna a hacer de las suyas? De nuestro espacio vital a uno nuevo, ¿cómo manejar siquiera la pequeña corriente que suponía esa mudanza cuando no éramos más que simples juguetes del destino? Profundamente desesperanzado, intenté enfrentarme a las cosas como si no me concerniesen. Capítulo 22. A mediados del mes de julio, la estación de lluvias llegó a su fin. Sobre una roca expuesta al sol al borde del estanque, se plasmó la silueta azulada de una libélula. ¿Era el vástago de la que venía a refrescarse el verano pasado bajo el arco aéreo del agua de la manguera? Aquel macho azul y la hembra amarilla, acoplados en eclipse amorosa, volaron de matorral en matorral a lo largo y ancho del jardín. ¿Era acaso la criatura concebida por los amantes alados? El macho con el que había llegado a familiarizarme había desaparecido cuando se consumían los últimos días de agosto. La visión de aquel jardín abandonado por los abuelos, sus legítimos dueños, me había entristecido aún más cuando se marcharon también mis compañeros alados. Ahora, sin embargo, tenía la impresión de que aquella misma libélula revivía el calor de la luz de verano. Conmovido por la crueldad de la desaparición y lo ilusorio de un nuevo renacimiento, recordé a los que ya no estaban, a los que nunca volvería a encontrar. Un mediodía de finales de julio, el sol lanzaba sin compasión rayos despiadados. Salí al jardín y miré hacia las rocas que bordeaban el estanque. No había rastro de libélulas. Di 2 palmadas, como antaño. En alguna parte el aire vibró imperceptiblemente. Una silueta transparente, límpida, voló hacia mí. El insecto se acercó, feliz ante la visión del arco refrescante que formaba el agua de la manguera. Aleteó en todas direcciones. Supe que era él. Evitó la sutil trampa tejida por una araña. Parecía como si recuperase antiguos hábitos al recorrer el jardín de un extremo al otro, un jardín cada día más abandonado. Una idea me asaltó de improviso. Cerré la manguera. El arco de agua desapareció. Levanté el dedo índice de la mano izquierda. La libélula dio una vuelta en torno a mí a una prudente distancia. Después se acercó deprisa. Giró frente a mis ojos sin darme tiempo apenas para apreciar el pequeño círculo que describía. Voló en dirección al dedo tendido y se posó. Mi corazón saltó de alegría. Sí, definitivamente era él. Todo sucedió en un momento fugaz que duró eternamente. En mitad de aquel jardín que ya no iba a recibir más visitas, a salvo de miradas indiscretas, la libélula aterrizó en mi dedo con sus 4 alas transparentes y me miró con sus ojos saltones. Debió de notar un ligero temblor, porque levantó el vuelo de nuevo para volver a posarse inmediatamente después. Otra vez el tiempo se detuvo. El zorzal despegó desde lo alto del olmo, lanzó un grito estridente y desapareció. Sorprendida, la libélula se alejó, voló ascendiendo en círculos hacia el cielo. Esperé con el dedo extendido. Después de revolotear a 1 metro de altura sobre mi cabeza, se posó de nuevo en él, como si quisiera instalarse allí. Y ahora vamos a leer el capítulo 23. Una mañana temprano dormí en la habitación de invitados de la casa principal, cuando me pareció escuchar que alguien afilaba un cuchillo cerca del engagua. Era un amanecer de luz cegadora de finales de verano. El ruido me llegaba desde muy cerca. Salí a echar un vistazo, pero no vi a nadie. Me calcé sin más dilación y caminé en dirección al ruido hasta darme cuenta de que provenía de uno de los matorrales que rodeaban el ciruelo. Miré entre las hierbas. Una inmensa mantis religiosa se volvió hacia mí. Entre sus patas mantenía atrapada a una cigarra que ni siquiera había tenido tiempo de plegar sus alas. Padezco una aversión incontrolable hacia las mantis religiosas. Su sola visión me resulta insoportable. El ruido que me había hecho pensar en un afilador era en realidad la fricción de las alas de la cigarra que se debatía desesperadamente por librarse de su temible predador, aunque también podía ser el de la mantis al servirse de su grito de guerra con el fin de intimidar a su adversario. Con la trágica escena grabada en la retina, regresé a la casa sin aliento, y aquel terrible ruido cada vez más intenso atravesándome los tímpanos. Mi mujer me preguntó qué sucedía. Le describí el paisaje de la batalla. Se levantó de un salto.
Agarró el sacudidor de mimbre que había en el engagua y se precipitó descalza, aún en camisón, hacia el jardín. La seguí. De un golpe certero, lanzó a la inmensa mantis hasta el macizo de azaleas que quedaba justo detrás. Agarró a la exhausta cigarra y se la puso en la palma de la mano. Aunque ya la dábamos por perdida, sus alas adornadas con motivos verdes emitieron una ligera vibración. Insegura levantó el vuelo. Cayó. Volvió a batir las alas y finalmente se elevó muy alto, por encima del foso que había en la parte oeste. A la pobre cigarra el segundo ser humano le ha debido de parecer un dios, mientras que el primero tan solo un inútil redomado. Sorprendida por mi modo de hablar, mi mujer se quedó dándole vueltas a esa idea. Ella, que mantenía un trato cordial con la mayor parte de los seres vivos, hacía no obstante una excepción. Ignoro por qué, pero no soportaba a los patos. Cabía la posibilidad, por tanto, de que el ser humano inútil acudiese en ayuda de una pobre cigarra atrapada por un pato, y de ese modo se convirtiera en su dios. Pero si la presa del ánade era una mantis, lo más probable sería que los dos nos quedásemos temblando de miedo bajo las sábanas a la espera del fatal desenlace. Las aversiones son algo extraño. Nos obligan a reflexionar sobre vínculos especialmente fuertes que conservamos de una vida anterior, pero como la sola idea de mantener ese vínculo nos repugna, tendemos a alejarlo de nosotros como si fuera una amenaza. En cualquier caso, la cigarra escapó de las garras de la muerte, y pensé que iba a disfrutar de una vida plena en el único verano de su existencia. En cuanto a la mantis, en fin, trato de no pensar en eso. Aquello ocurrió cuando ya habíamos encontrado una nueva casa. Llevábamos un tiempo durmiendo en el cuarto de invitados de la casa principal. Disfrutábamos con el desorden de las cajas de cartón amontonadas, del encanto con fecha de caducidad de una casa construida 60 años antes que, en breve, iba a ser vendida, dividida y demolida. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy para que en la siguiente transmisión leamos los últimos 6 capítulos. Así que si estás disfrutando de esta lectura, te invito a que le des like, que comentes, te suscribas para que no te pierdas del final de esta historia y a compartirlo si por ahí se te vino a la mente alguna persona que tú creas le pueda ser de alguna ayuda o que pueda disfrutar de esta lectura. Y como siempre y por sobre todo, que si estás disfrutando de esta lectura, que consumas la obra original para apoyar a todas las personas que están por detrás. Y ahora sí, sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.